no sabemos si el primero se va a postear. Algo muy orgánico, pero sustancioso. Ayer tuve la oportunidad de colocar cuál la gente piensa que es el nombre del programa y bueno, me hicieron reír muchísimo. ¿Cómo estás, Navi? Muy bien, muy bien. Encantada de compartir este espacio contigo y bueno, esto es ensayo error. Estamos comenzando Total. Sí. Sí, te dijeron por ahí. Yo creo que sí. Se podría Yo creo que sí. funcionar. Pero Nusita, café con... todo eso es bueno. Estábamos hablando antes de comenzar este podcast que, o sea, el ruido que uno tiene que tener presente para esto, la producción, las luces, pendiente de que no esté el carrito de mazamorra paisa por ahí. Ya, aquí no, Si aquí no era no en venden. Colombia, No, si no era en aquí, Colombia, mira, te en pasaba Estados el señor Unidos con yo no creo YouTube. que no venden ni helado eso de, ¿sabes? No he visto ninguno. Yo en este momento tengo el señor del camión de la basura aquí en toda la arena. Si no paso por los audífonos, lo escucho completico. Aquí ya Yo estoy tuve, escuchando poco, pero yo tuve que apagar el aire acondicionado, pero bueno, eso es ensayo y error para que podamos continuar con estas jornadas que tenemos ahora, este espacio tan bonito para conocernos, para entrevistas, para dar tips de belleza, todo el conocimiento que tenemos en el mundo actoral, de la moda. A propósito de eso, pues ya sabes que estaré presente en lo que es el Fashion Week y voy a estar dando en mi canal todos esos outfits que estaré enseñando todos esos días, toda esa semana. Por cierto, vi que ayer subiste un reel a tu Instagram que me encantó. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, cómo usar las prendas que nos queden bien a nuestro cuerpo. no, me encanta, no voy a ver todos esos videos. Necesito ver todos esos videos de todo lo que te vas a llevar. Porque obviamente Claro. tienes que estar más fabulosa de lo que siempre está. Ay, sí. Cuéntame, porque yo sé que tú estabas estudiando algo de estilo, de moda. ¿Cómo va ese proceso? Muy bien, muy bien. Pues estoy estudiando asesoría de imagen, pero realmente no, digamos que te he dado como que ese paso realmente ya, porque me he querido como prepararme bien. Me gusta tener como que todo bien ordenadito, todo bien hecho. Me falta solamente un curso que es colorimetría. Yo vi como algo más de nivel de colorimetría, pero es una de las cosas y los elementos más importantes en la asesoría de imagen, que a veces la gente no lo toma en cuenta, pero los colores hacen un papel muy fundamental al momento de vestirse y tienen una representación fundamental. Y tenemos que entender que a cada persona, no a todas las personas les queda un color, bien sea si son cálidos, si son fríos, pero no necesariamente podemos, podemos identificar, quizás a simple vista lo dicen, pero si eres frío, si eres cálido, pero realmente no se trata solo de eso. Hay una más dentro de todo este mundo y pues eso solamente se hace con una prueba de wrapping, que es una prueba de tela que se le hace a la persona y se hace con las telas sobre el rostro. O sea, realmente tienes que identificar cómo te quedan esos colores a tu rostro, que son los tonos que van a ir cerca del rostro, con los que tienes que jugar, con los que te vas a ver más vivo, más brillante. No sé si te ha pasado que a veces te dicen como que te ves como pálida hoy, Ajá, pues sí, total. pero estás como triste, te pasó algo. Y hay momentos donde te vienen y te dicen, te ves bella, Radiante. bueno, todo eso y no se nos manda a los colores. A veces no nos damos cuenta, pero juega un papel muy fundamental. Y hay que saberlo usar para negocios, porque no necesariamente tiene que ser en personas que simplemente son modelos o simplemente les gusta vestirse bien, no. Para cerrar negocios, para todo ese tipo de cosas, crear canales de comunicación, todo eso sirve muchísimo en todo, en lo que se necesita. A veces la gente cree que, no, yo normal, me he visto como quiera. Nada, Todo y tiene también el tema de arriesgarse, ¿no? Porque vemos que a veces personas utilizan los mismos colores por eso, por la falta de desconocimiento que dicen, ¿qué pasa? Que no sé, me he visto igual, las mismas prendas, lo mismo de siempre, un jean y una camiseta o algo, y también como arriesgarse a colores más fuertes o que esa capacitación la queremos ver
urgente. todo, digamos que todo depende de tu estilo. Cada persona tiene un estilo diferente y lo más importante es aprender a identificar cuál es ese estilo y qué es lo que te gusta. Todo eso se hace con un análisis, con pruebas, con test. Ya tú vas a identificar qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y cuándo te visualizas, porque a veces quizás ni siquiera sabes cómo te quieres ver. Y ese es un problema. Entonces hay que saber y lograrlo identificar para ver qué es lo que tú quieres mostrar ante la mente. O qué es lo que tú quieres proyectar. Entonces eso es lo que te va a ayudar. Y Y de que te acuerdo a sientas eso, cómoda. claro. Y de acuerdo a eso te enfocas. Porque a veces pasa que hay personas, y ha pasado con asesores de imagen, que simplemente te dicen, no, te es linda, pero la persona no se siente bien. Exacto, Le pasa que no es su estilo. Yo no puedo implementarle mi estilo a una persona que no está acostumbrada a vestirse así. Que voy a exacto, utilizar yo todos los métodos necesarios para que esa persona, de acuerdo a su estilo, se sienta bien. Y eso perfecto. va internamente. También estuve haciendo herramientas de coaching de imagen. Y hay muchas cosas que hay que trabajar para que obviamente reflejes también. Porque es lo más importante. Que internamente estés bien porque eso es lo que vas a transmitir. Entonces hay muchas cosas que hay que arreglar. Claro, he escuchado también amigas que me dicen, pero ¿para qué me voy a vestir así si yo voy al supermercado a buscar a mi chavo al colegio? Pero qué lindo, qué nice es ir a buscar a tu chavo al colegio súper bien vestida, súper linda, no necesariamente con algo ostentoso, pero que te veas bien siempre, ¿no? Y que digan, oye, qué linda, que puedas lucir prendas básicas, pero con un estilo eh, a la moda, fresca, juvenil. Yo creo que eso es bastante interesante. Estábamos hablando también por WhatsApp el tema de esta chica Taylor Swift que está arrasando total, está haciendo conciertos a nivel mundial y pues no sé, yo no sé, entre Messi y ella, ¿quién abarca rápido esas entradas? O sea, están en una competencia ahí súper reñida y vimos que va a estar en el cine. O sea, que las personas que no puedan ver su concierto, ella también está grabando todo, drones y con cantidad de elementos que me imagino que en el cine se va a proyectar grandioso. Sí, se llama el Tour de Eren y digamos que es de esos 10 discos que ella, porque tú sabes que ella actualmente está con el pop, eh, pero simplemente ha tenido una evolución fue muy bonito. Yo estuve estudiando un poco de su carrera y obviamente aparte de sus canciones que son espectaculares. Eh, y ha tenido un nivel, porque ella desde el inicio fue compositora, tuvo un desarrollo muy bonito y por Dios, es una de las artistas con más discos vendidos y es conocida mundialmente. Se dice que es una de las 100 personas más influyentes del mundo. En Y ese tiene, estilo, tiene un cargo totalmente grande porque todos los adolescentes, pues en esta generación la siguen, hombres y aman. mujeres, pero exacto, tienes que tener una imagen, ¿sabes? Es una responsabilidad. Nosotras, no sé, en nuestra época que escuchábamos en Sing, Britney, otro tipo de cosas, pero ahora la revolución es Taylor Swift. Sí, bueno, y sí, para las personas que no pudieron estar en por cierto, porque supongo que también algunos no pudieron asistir, pues hay esta oportunidad, ese tour de la Jera, que es desde todo, de este concierto que ella ha estado presentando, se ha presentado en México, se ha presentado en distintos países, y pues van a hacer, digamos que esta presencia en cines. Ella, de hecho, escribió en su Instagram, hizo como la invitación, que está muy emocionada, que es una experiencia súper eléctrica y va a ser significativo. O sea, es significativo en esta gira y dice que está haciendo la invitación a la gente para los que quieran repetirlo o los que quieran ir nuevamente, pues van a tener pulseras de amistad, miles de cosas que Eso es van a lo que poder. te iba a comentar. Mira, he visto que en sus conciertos regala sus prendas, regala los sombreros que está usando en el escenario, que le dio un bono súper grande a todo el equipo que trabaja con ella, bien ostentoso, en dólares, y que ella se hace querer, o sea, se hace sentir monetariamente y físicamente y con regalos a sus fans, que yo creo que los tiene por eso también, por esa parte enloquecidos. Por esa misma razón se ha sabido ganar esa fanaticada porque literal la amo.
la amo y yo creo que esto va a tener un muy buen resultado, así como ha tenido la venta de los discos y todo lo que ha hecho en su carrera, porque la verdad la tienen como un ejemplo así. Genial. Bueno, me encanta este espacio, poder hablar contigo, tú desde Panamá, yo desde Estados Unidos, y hacer que este espacio crezca, invitar a personas. Recuerden que lo que quiera que estemos hablando pueden comentarnos en comentarios, suscribirse, y bueno, nada, la invitación es para que nos vean siempre. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Aquí seguimos ensayo, error, pero la idea es traerles un buen resultado. Así es.